Listo. ¿Me escuchan claro todos? ¿No hay interrupciones? ¿Sí me escuchan, muchachos? ¿Todos? ¿Claro? ¿O en cuanto escuchan Bien, lo entrecortado? escucha bien. Listo. ¿Están viendo la pantalla todos Un ahí? poco No, entre... señor. Escucha bien. Sí, Sí, señora. señor. No veo, es que no se les actualiza. Ah, sí, ya se les actualizó. Bien, entonces ayer estábamos en esta parte. No sé cómo les fue conocer. Este es el A y el B de este numeral del 10.1. ¿Sí, sí les dio la respuesta? La respuesta sí. Ah, bueno, muy bien. ¿Alguno tuvo algún inconveniente o todo bien? Profe, Pues yo yo te- en la B, pues no es inconveniente, sino una inquietud. Sí, cuénteme. Porque ahí pues nos tocaba convertir eh, lo que es la B. Es un caso mirar. Bueno, pues en mi libro, bueno, en mi cuaderno dice 1.4 seno de 120 pi de menos 70 grados. Y Sí, pues, según las reglas, eso tocaba convertirlo a coseno, ¿cierto? sí, señor. Y ahí pues, yo no sabía si era sumar o restar, pero pues con restar pues me dio. Y al restarlo, eso me da negativo. Esas dos, lo que es digamos, el voltaje y el amperaje, esos quedan sobre el mismo plano a mano derecha, ¿cierto, profe? Sí, el seno les va a quedar 1.4 como es positivo. El seno es positivo, entonces se utiliza de aquí de la ayuda, se utiliza la parte positiva, que en este caso sería por la parte de abajo, que sería más seno, coseno de omega t más, en este caso sería menos 90. ¿Sí? Aquí miren. Entonces, como es positivo, se utiliza la parte de abajo, entonces sería por menos 90. Entonces, al restarle menos 90 al ejercicio, nos iba a quedar entonces que eran menos 70 menos 90 les daba menos 160, ¿sí? Y ese menos 160, todos, ese menos 160 iba a ir ubicado a la derecha, ¿sí? A la derecha, y el voltaje tendría menos 40, también va a la derecha, ¿listo? Entonces, menos 160 a la derecha y menos 40, ¿cuál sale primero? Sale el voltaje. Sale menos 40 y 160 sale la corriente. Entonces, el voltaje está adelantado. Ustedes me preguntan, ¿era en cuánto está atrasada? Efectivamente, la corriente está atrasada. Entonces, la diferencia entre 40 y 160 son 80. ¿Cuánto da? 120. 120. La corriente está trazada respecto a B1 en 120. Eso, 120 daba el B, exactamente, 120. Es la diferencia. O sea, ahí estaría coincidiendo. O sea, no hay que darlo negativo porque efectivamente la corriente está atrasada. ¿Listo? ¿Listo? ¿Clara la pregunta, muchachos, ahí? Bien, entonces vamos a seguir. Siguiente página. Entonces tenemos, no sé si están todos viendo ahí, se llama 10.2 respuesta forzada a funciones senoidales. No, Virgen, se quedó en la anterior. Espera, miramos a ver. Entonces el internet. Regálame un minutico, miro a ver si puedo conectarme a un cable para que esto se actualice rápido, ¿listo? Regálame un minutico entonces y ya vuelvo.
A ver, muchachos, ¿me escuchan? Sí, Inge. Bueno, a ver si esto actualiza mejor o sigue lento. No, ya se está actualizando más rápido. Listo. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver acá? Respuesta forzada a funciones senoidales es ver qué ocurre con circuitos como este, por ejemplo, ante la aplicación de funciones senoidales, ¿sí? ¿Qué ocurre con la corriente? ¿Cómo es la respuesta de corriente de un circuito de estos cuando se le coloca una fuente de estas? Hasta el momento ustedes habían puesto fuentes DC, no tenían este tipo de función matemática, solo tenían el valor de Vm. Entonces el valor de Vm, por ejemplo, era 5 voltios o 10 voltios, ¿sí? 20 voltios, pero todo esto era DC. Ahora, ¿qué diferencia tiene esta fuente en cuanto al símbolo? Que esta fuente tiene ahora una función seno dibujada en la mitad del positivo y negativo. Quiere decir que es una fuente de corriente o de voltaje alterno. ¿Listo? Entonces, para tener eso en cuenta. Entonces, vamos a ver cómo es que se halla la corriente aquí. Entonces, cuando se analiza un circuito, lo que se pide es hallar voltajes y corrientes y potencias en cada elemento. Vamos a hallar corriente nada más para este circuito. Ya con corriente se puede hallar la potencia en este elemento y la potencia en este elemento más tardecito. Entonces, si nosotros planteamos aquí, en este circuito, nosotros planteamos una ley de tensiones de Kirchhoff en esta trayectoria, ¿sí? ¿Qué resulta? ¿Qué resulta de esa ley de tensiones de Kirchhoff? Resulta esta ecuación, ¿sí? Revísenla y me dicen si sí es así o no es así que resulta esa ecuación. Entonces, si lo hacemos aquí a un ladito, empezamos por acá, ¿no? Donde está la trayectoria inicia por menos, o sea, menos este voltaje, ¿sí? La trayectoria aquí entra por menos en la fuente. Entonces, menos, ¿cuánto vale el voltaje? ¿Cuánto vale el voltaje, muchachos? BM coseno de WT. Vm coseno de Wt. Es por aquí. ¿Listo? Siguiente. Más, siempre cuando tomamos un elemento pasivo, siempre asumimos que la corriente en este caso coincide con la dirección de la trayectoria. Miren. ¿Está? La corriente lleva esa misma dirección. Por lo tanto, siempre por donde entre la corriente va a ser más, ¿cierto? Va a ser más. Si la corriente va entrando por aquí, el más va a estar a este ladito. Va a estar aquí. ¿Listos? Sí, señor. En el lado del inductor, la corriente también entra por la parte de arriba, entonces el más va a estar ¿dónde? Ah, de la parte de arriba. Arriba, ¿listo? O sea que el menos va a estar a este lado y el menos va a estar a este lado. Eso es en cuanto al voltaje en cada elemento. La corriente siempre va a entrar por el más del voltaje. Entonces, cuando yo tome mi trayectoria, voy a tomar siempre, en este caso, estos voltajes por más, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corriente siempre debe entrar por más. Eso es lo que se conoce como convención pasiva de signos. Convención pasiva de signos, exactamente. Entonces, seguimos acá con nuestra ecuación. Entonces, menos coseno de omega t más y por R, ¿cierto? Más el voltaje en el inductor. ¿Cómo es el voltaje en un inductor? Físicamente, el voltaje en el inductor depende de la variación de la corriente con respecto al tiempo y es proporcional al voltaje, esa variación. ¿Cómo se escribe eso? Se escribe la constante de proporcionalidad, se llama L, y la variación de la corriente con respecto al tiempo se escribe como una derivada. ¿Sí? L por di dt, y eso, ¿hay algún otro elemento para sumar ahí? No hay más. Entonces, ¿eso es igual a qué? A 0. ¿Listo? Ahora sí miremos todo el contexto.
¿Cómo surge esta ecuación acá? A partir de esto. ¿Cómo surge esta ecuación a partir de esta ley de Kirchhoff de tensiones? Pasando el, el menos BM coseno WT. Exacto, al otro lado, ¿cierto? O es Sí. lo mismo que sumando a ambos lados BM coseno de WT. ¿Listos? Al sumar a ambos lados, en el lado izquierdo se cancela, al sumar un positivo con un negativo cancela, y en el otro lado queda el coseno de omega t por BM. ¿Listo? Entonces ahí sale la ecuación. Luego, miren lo que propone el libro. ¿Ustedes se acuerdan de ecuaciones diferenciales? Esto es una ecuación diferencial, ¿sí? Es una ecuación diferencial. Mira, aquí está la derivada. Es una ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto? Ahora, miren el tipo de función que mueve el sistema. O sea, esta función es la que mueve el sistema. Es de tipo coseno, ¿sí? Si aquí fuese una x cuadrado o una wt cuadrado o una t cuadrado igual a t cuadrado, sería un polinomio. Si fuese una exponencial e a la x, e a la t, o bueno, cualquier otra exponencial e a la 2t, o 3e a la 3t, ¿sí? Ese tipo de soluciones, si ustedes recuerdan en ecuaciones diferenciales, eh, hay una familia de soluciones para cada tipo de función que está aquí propuesta, como la que fuerza el sistema, ¿sí? No sé si alguien se acuerda de esa parte donde si la función era coseno, entonces la solución era de la forma como la vemos acá, ¿sí? A coseno de x más b seno de x. Así, era en matemáticas, ¿no? Entonces, hay una tablita en el libro de ecuaciones de Enisil, hay una tablita donde si la función aquí a este lado es una coseno, entonces las soluciones posibles son de esta manera. Si es un polinomio, la solución posible es un polinomio. Si es una exponencial, la solución posible son exponenciales. ¿Sí se acuerdan de eso, muchachos? Sí, señor. Más Listo. o menos. Bueno, la idea es, aquí no, pues no vamos a profundizar mucho en esto, pero la idea es que más o menos recuerden esa parte, pues para que no digan, venga, ¿y de dónde salió esa solución? No, sale de esa tablita de soluciones posibles, porque pues ya, eh, ¿eso en qué se basa? Físicamente resulta que si yo siempre les explico con un ejemplo hasta gracioso, y es que si ustedes tienen un balde, un termo de bebidas frías que tiene esa que tiene un botoncito en la parte del fondo que ustedes sacan limonada por el fondo, o gaseosa o lo que le echen. Entonces, si ustedes ponen el vaso, obviamente, antes de eso llenan el termo, digamos que le echan Coca-Cola, ¿sí? Cuando ustedes presionan el botón, ¿qué va a salir? ¿Quién me dice? ¿Qué va a salir, muchachos? ¿Va a salir manzana, Pepsi colombiana o Coca-Cola? Si yo lo llené de Coca-Cola, ¿qué va a salir? Coca-Cola. Coca-Cola, ¿cierto? Ahora, si yo le echo, ¿sí? Eh, guarapo, ¿sí? Supia y panela y listo, lo dejo ahí. ¿Qué va a salir? Guarapo, ¿ok? Ahora, ¿a qué voy yo? Que si la función que alimenta el sistema, acá, en este caso, lo que alimenta el sistema es una coseno, ¿qué corriente yo voy a esperar acá? Si yo la mido, ¿de qué forma va a ser? Pues va a ser de forma cosenoidal o senoidal. ¿Por qué coseno o seno? Porque este señor que está acá va a provocar un desfase. ¿En cuál? En la corriente que provoca este voltaje. Este voltaje hace que fluya corriente en forma de la misma forma en que él es. Si él es seno, la corriente fluye en forma senoidal. Si él es exponencial, la corriente fluye en forma exponencial. ¿Sí? Entonces, si la fuente es coseno, la corriente va a ser de ese mismo tipo. Pero ellos tienen que tener en cuenta en que puede ser seno o puede ser coseno en la forma de la corriente. Entonces, por eso es que ellos plantean acá una solución teniendo en cuenta tanto los senos como los cosenos. Miren, puede ser cosenoidal o senoidal, ¿sí? Entonces, por eso proponen una solución. Aquí ya no la llaman A por coseno de X más B por seno de X, sino aquí ya estamos en circuitos. Entonces, ¿quién es el argumento de la función? En matemáticas era X, pero aquí nuestro argumento de la función Yo, que mueve el circuito frecuencia. es omega por T.
¿sí? Ese es el argumento de nuestra función, es omega por t. ¿Listo? Señor. Entonces, omega por t. ¿Listo? Entonces, esa es la solución que se propone. ¿Sí? Miremos cómo resuelven el sistema. Acuérdense que para resolver una ecuación de estas, ¿yo qué debo hallar? Bueno, ya tengo una solución, una posible solución, ¿sí? Que es esta. ¿Qué le debo hacer a esa solución? Primero, debo derivarla. Mira, aquí me dicen que debo ejecutar la derivada, ¿sí? Ejecuto esta derivada que está acá. Y luego de que ejecute la derivada y tengo mi solución, que es esta, la posible solución candidata, pues la reemplazo. ¿Reemplazo a quién? La derivada y la corriente la reemplazo en dónde? Ahí. ¿Y en dónde más la reemplazo? Y aquí, donde está la corriente. O sea, reemplazo la corriente en donde está ahí y reemplazo, luego de derivar esta corriente, también la reemplazo en donde? En donde está de I de T, porque ahí dice que ahí va la derivada de la corriente. Esa derivada la multiplico por L y la corriente aquí la multiplico por R. ¿Sí? Entonces miremos que eso es lo que está pasando acá. Miren, muchachos, miren, en esta parte. La derivada de esto, aquí es igual. Hagámosla aquí a un ladito. La derivada de la corriente. Entonces, de I de T. Entonces, de I de T, hagámosla en color negro. Entonces, derivada de I1 coseno de omega t con respecto a t. ¿Eso es igual a qué? I1 es un coeficiente que es un número. Lo que pasa es que aquí está en forma genérica, pero eso es un número, es un coeficiente numérico. ¿Sí? Si no es t, si el I1 no es t, pues, o si no tiene t, pues sale de la derivada. Acuérdense de eso. Entonces sale de la derivada, o sea que queda I1. Perdón. Queda I1. Luego, la derivada de coseno de omega t con respecto a t, la derivada de coseno es igual a ¿qué? Menos seno, ¿no? Menos seno de omega t por la derivada interna de omega t, que es, con respecto a t, la derivada de omega t es por omega. ¿Listos? Más la derivada de I2 seno de omega t. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar I2. Por Coseno. la derivada de seno es coseno. WT WT por W. por W. ¿Listos? Esa sería. Miremos si eso es lo que está pasando acá cuando hacen la derivada. Comparemos. Mi pregunta es, esta parte que es la derivada, ¿es esto mismo que está acá? Comparen y me dicen. Sí, señor, es lo mismo. Listo, es lo mismo, ¿cierto, muchachos? Bien. Y mi pregunta, ya en la ecuación está R por I, o sea, aquí, R por I. Aquí se supone que van a reemplazar ahí. Esto que está acá, ¿es esto mismo que está acá, que es la I? Sí, es lo mismo, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces están reemplazando ya los valores de I y de la derivada de I en la ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial va igualada a Bm coseno de omega t. Aquí lo vemos, miren, está igualada a Bm coseno de omega t. ¿Sí? Listo. ¿Qué hacen luego? Dice, si se agrupan los términos seno y coseno, ¿qué resulta? Si se agrupan los términos seno y coseno, ¿qué resulta? Entonces, aquí, ¿qué se hace? Multiplican esto por esto, L por esto, o sea, ¿qué van a multiplicar? L por esto y L por esto.
y aquí R por esto y R por esto, ¿sí? Y agrupan los senos y los cosenos, ¿sí? Por ejemplo, el primer término, L por I1, ¿sí? L por I1, eso va a ser un seno, ¿sí o qué? Va a ser un seno, o sea, esta parte, L, esto es un seno. ¿Dónde sale otro seno? De acá, de R por I2. Por I2. Y ahí lo vemos, mire, R por I2 está ahí, ¿sí? Va a quedar R por I2. Y vemos de acá L por I1 omega, o L por I1 W, negativo, ¿no? L por I1 W negativo está acá. Y a esto le factorizan el seno de WT, de WT y aquí el seno de WT lo factorizan. Ahora los cosenos. Va a ser, uno va a ser LI2W, que aquí lo vemos, miren. Y el otro va a ser RI1, que aquí lo vemos. Y el BM. Y el BM que lo meten a este lado y queda aquí. ¿Sí? ¿Listos? Entonces, ahí vemos los senos y los cosenos. ¿Sí? Pues agrupados o factorizados los senos y cosenos. ¿Listo? ¿Está claro esa parte que se hace ahí en el libro, muchachos? Sí, señor. Miremos la siguiente página. Entonces, miren que lo que estaba ya en paréntesis, ¿sí? Lo que estaba en paréntesis, que era esto, esto era lo de que acompañaba a los senos, ¿no? Esto era lo que factorizaron de los senos. Y esto es lo que factorizaron de los cosenos, ¿sí? Ahora dice, cada ecuación debe ser cierta para todos los valores de t, lo cual se logra solo si los factores se multiplican a coseno y a seno son cada uno 0. En consecuencia, esto se iguala a 0 y esto se iguala a 0. ¿Sí? ¿Por qué sería cierto si se igualan a 0? Volvamos a la página anterior. ¿Qué está pasando aquí? Que toda esta ecuación, este factor por seno más este factor por coseno, ¿es igual a qué? A A 0. 0. Para que esto sea cierto, para que la igualada a 0 sea cierta, ¿sí? Para que esto sea cierto, ¿qué debe pasar? Que este factor debe ser 0 y este factor debe ser 0. ¿Listo? Eso es lo que están diciendo allá. O sea, que si yo igualo, para que esto sea cierto, debo igualar esto a 0 y esto a 0. O sea, debe ser igual a 0. Ambos factores de seno y coseno. Entonces, por eso los igualan a 0. De ahí que resulta, al igualarlos a 0, resultan las soluciones de I1 y de I2. Miren, son dos ecuaciones. La ecuación 1 con dos incógnitas. ¿Cuáles son? La incógnita I1 y la incógnita I2. Ecuación 2 con dos incógnitas, I1 e I2. ¿Por qué solo hay esas dos? Porque omega me la da la fuente del circuito. L me lo dan en el circuito. Ese es el valor del inductor. R también me lo dan en el circuito. ¿Sí bien? Y el BM es el valor máximo de la fuente. O sea, todos estos valorcitos que están en letras me los van a dar. Si hay un ejercicio numérico, me los van a dar. Entonces, lo único que yo no conozco aquí son I1 e I2. Luego, al resolver para I1 y I2, ya sea por sustitución, eliminación, bueno, la que ustedes conozcan, ¿sí? Se llega a estas dos soluciones, que I1 es igual a esto y que I2 es igual a esto, ¿sí? Eso es álgebra básica. Aquí puedo despejar I1 y reemplazarlo aquí donde Y está I1. reemplazar en el otro. Y ahí me va a salir el valor de I2. Y luego tomo I2 y lo reemplazo aquí donde está a este lado y hallo el valor de I1. ¿Listos? Entonces, Sí, señor. eso es álgebra ahí. Ustedes la revisan ya más con más detenimiento, ¿sí? Pero eso da. Entonces, ya teniendo estos dos valores de I1 y 2, voy nuevamente a mi respuesta propuesta, la que se propone, la que se saca de la tabla de ecuaciones diferenciales. ¿Cuál fue la respuesta propuesta? Esta, miren. Esta es mi respuesta que se propone. ¿Qué tiene esa respuesta? Que es igual a un factor I1, que ahí ya sea yo más adelante, y un factor I2 que multiplican a coseno y a seno. O sea, vuelvo a escribir esto mismo, pero ya le pongo el valor de I1 y el valor de I2 en función de R, L y BM y omega o W. ¿Sí? Este I1 y este van a estar en función de esos valorcitos. Ya los voy a reemplazar acá. Vamos a ver que ya va a estar el factor de I1 por coseno y el factor I2 por seno. Miremos a ver.
Miren, acá está, muchachos. El factor I1, aquí está, por coseno, más el valor de I2, que es todo esto, por seno. Y esa sería la solución de corriente para ese circuito RL. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Cómo se logra o se halla la corriente ahí con una derivada? Sí, señor. Listo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿en cuánto está trazada esta corriente con respecto a la fuente de voltaje que está alimentando el circuito? ¿Cuál es la fuente de voltaje que está alimentando el circuito? Esta. ¿Qué desfase tiene este voltaje? Cero, ¿cierto? No tiene desfase, miren. Omega t, si tuviese aquí más un ángulo, bueno, tiene un desfase, pero si no lo tienes porque el desfase aquí es de 0 grados, ¿cierto? Entonces, este Sí, nace señor. en el origen de un plano cartesiano. Si miramos un plano, este nacería en el origen. Ahora miremos la corriente que se obtuvo. ¿En cuánto está desfasada esta corriente? ¿Quién me dice? No se puede saber. Miremos las tres reglas. Número 1, las reglas para comparar dos funciones seno o coseno. La número 1 es que ambas deben ser seno o coseno. En este caso, el voltaje es coseno. ¿Esta es coseno? No, ese no. Es seno y es coseno a la vez. Miren, tiene un pedazo que es seno y un pedazo que es coseno. ¿Sí? ¿Tienen la misma frecuencia que la regla número 3? Sí, tiene la misma frecuencia, vale solo omega o W. ¿Son ambas positivas? Pues es que Sí. sí, pero no está cumpliendo la regla 1 de que ambas sean seno o coseno. Esta no la cumple. Y no puedo convertir esta a coseno y decir que esto no, porque es que esta es una suma de dos funciones. ¿Yo cómo voy a comparar dos funciones sumadas contra una? O sea, esa regla falta ahí. Sería la regla número 4, ¿sí? Que solo se puede comparar un coseno, ¿sí? Contra un coseno, no un coseno contra dos cosenos o un seno contra dos senos. No, eso no se puede hacer. Entonces, como en este caso yo no puedo comparar esta corriente con respecto al voltaje o la fuente que alimenta el circuito para ver cuánto es el desfase, pues esta corriente no me es útil para hacer ese análisis de atraso y adelanto. Entonces, ¿qué debo hacer? El libro lo propone ahí. ¿Qué dice el título? Empleo de una forma más compacta y sencilla. Entre paréntesis, más amigable. ¿Sí? O sea, que esta forma se ve un poco ahí larga y grande. No, yo quiero una forma compacta, que solo sea un coseno o solo sea un seno. ¿Sí? Entonces el libro propone esta forma compacta. Propone esta forma compacta. ¿Sí? ¿Qué tiene esa forma compacta? Vamos a compactar. ¿Cuál vamos a compactar? Esta la vamos a convertir en esta. ¿Sí? Esta la vamos a convertir en esta. ¿Listo? ¿Todos ahí? Muchachos, se va a cerrar la sesión, entonces cerramos y volvemos a conectarnos, ¿listo? Bueno, sí, señor. Listo, profe.